Mi nombre es Nelson Rafael Alvis, yo soy el gerente de la Fundación ALSAC y en compañía de Álvaro Flores Tanús, quien es un investigador aliado a nuestra fundación desde hace muchos años e investigador principal de estrategia consultoría, vamos a estar desarrollando este espacio. Primero quiero comenzar un poco acerca de hablando sobre quiénes son nuestras organizaciones de manera rápida. Y bueno, ALSAC Foundation es básicamente un centro de investigación que genera conocimiento científico y realiza actividades de formación y capacitación en tres áreas del conocimiento: salud pública, economía de la salud y epidemiología. Como institución o centro de investigación, nos visionamos como un líder en la región Caribe colombiana en la generación de conocimiento, principalmente en estas tres áreas que he mencionado. Y asimismo, ser un centro de educación permanente y de referencia para la región. Con relación a Dategia, es una institución aliada de ALSAC y es una compañía especializada en asesoría estratégica y técnica para el sector salud, en donde, bueno, se especializan principalmente en el análisis de datos, la generación de notas técnicas y contratación de servicios de salud, gestión de riesgo corporativo, análisis actuariales financieros, farmacoeconomía y desarrollo de investigación. Entonces, voy a hacerle la palabra a Álvaro, quien es una persona que tiene alrededor de 8 años de experiencia en la gestión, desarrollo y estimación de notas técnicas en el sistema de salud colombiano, quien estará a cargo y liderará la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias al SAC, a la Tegia también por la generación de este espacio. Y sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a escucharnos. Este espacio es obviamente un espacio con fines académicos y de esta forma lo vamos a intentar realizar. Muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar ya eh, inmediatamente con lo que le tenemos preparado para esta jornada. Digamos que dividimos la presentación en dos fases. Una es hablar de la 441. Sabemos todo lo que estamos conectados aquí, sin duda que es el decreto del que más se está hablando en salud por mucho. E incluso hace justamente una semana salió, digamos, una aclaración sobre cuándo deben iniciar algunas de las partes del decreto. Y la segunda parte vamos a conversar sobre los métodos más utilizados para la generación de notas técnicas en salud. Les mostraré ejemplos o les mostraremos ejemplos de cómo se pueden eso, digamos, observar cómo se ve en la realidad, en la práctica, en distintas aseguradoras. Tenemos, digamos, la experiencia de trabajar con varias de las aseguradoras más importantes del país y todas tienen algunos métodos particulares, todas son métodos aceptables, todos son métodos buenos, pero sí hay particularidades que son buenos revisar y ese, digamos, es el objetivo de este espacio. Voy a pasar muy rápido por la 441. Me van a disculpar de pronto si las diapositivas tienen apartados de la resolución, pueden estar un poco densas en el tema de la literatura, pero voy a pasar rápidamente por ella porque nos queremos enfocar en esta hora, es en el tema que con mucha seguridad los ha traído hasta acá, que es el tema de notas técnicas. Entonces, el decreto 441 lo que hace es sustituir el capítulo 4, el título 3 de la parte 5 del libro 2 del decreto 780 de 2016. Recordemos que el decreto 780, digamos, es el que compila todas las normas en salud que había hasta ese momento en el país y digamos es lo que este 441 sustituye esta parte del decreto, ¿sí? Esa parte específica del decreto habla sobre todo el tema de contratación, pero la 441 incluye muchos conceptos nuevos e importantes que se venían trabajando en el sector y no tenía una reglamentación como tal. El objetivo de esta parte es detallar algunos aspectos generales de los acuerdos de voluntades entre las entidades responsables de pagos y los prestadores de servicios de salud o proveedores de tecnología en salud. Es el objetivo de esta parte. El contenido del decreto, el decreto se divide en 8 partes. Una primera parte de consideraciones, sección 1 a la sección 8, donde la sección 1 son las disposiciones generales,
La sección 2 habla de los acuerdos de voluntades, y aquí es donde nos vamos a enfocar gran parte de este espacio. La sección 3 habla sobre los seguimientos a la ejecución de los acuerdos de voluntades. La sección 4, facturación de ventas y glosas. La sección 5, reconocimiento y pago. La sección 6, duración, renovación automática y liquidación de los acuerdos de voluntades. La sección 7, los mecanismos de protección al usuario. Y la 8, finalmente, las disposiciones finales. Como consideraciones, nosotros resumimos las consideraciones en 3 partes. Todos estos elementos que pueden leer acá están enfocadas o apuntan a mitigar la transferencia del riesgo financiero del pagador hacia el prestador. Aquí digamos, lo que se observa y digamos de las consideraciones más importantes que nosotros logramos ver es que pues, el sector identifica fallas de mercado relacionadas con las asimetrías de información en las negociaciones y en la celebración de los acuerdos. Esto aquí finalmente los que hemos estado en mesas de negociación estaremos de acuerdo en que digamos, la asimetría es considerable de parte de los aseguradores, sobre todo cuando se inicia una atención o un contrato como tal. Cuando no se tiene información desde la parte de la prestación, la asimetría es muy importante y el asegurador muchas veces utiliza esta asimetría a su favor. Entonces, estas consideraciones apuntan a este elemento, a mitigar la transferencia de riesgo financiero del pagador hacia el prestador. Estas otras consideraciones que podemos leer acá apuntan a mitigar las asimetrías de la información e incentivar una adecuada gestión de la contratación y el seguimiento. Pasaba lo contrario también, que las IPS tenían contratos, cápitas, etcétera, y pues con la asimetría de información muchas veces ahora el que sabía o el que sabe es el prestador y digamos, no estaba fortalecido el tema de contar con variables medibles y cuantificables para hacer seguimientos y monitoreo a la ejecución de los contratos. Entonces, estas consideraciones apuntan a este elemento. Y finalmente, la 441 también tiene digamos, unos elementos que apuntan a la atención integral del usuario, sobre todo de los pacientes crónicos y de alto riesgo. Entonces, estas consideraciones las enmarcamos en estos 3 grupos como tal. En la sección 1, disposiciones generales, aquí está compuesto por 3 partes: el objeto, el campo de aplicación y las definiciones. El objeto, pues obviamente, es reglamentar o estandarizar los mecanismos de negociación, de normalizar también el tema de los elementos mínimos de una nota técnica, de los elementos mínimos de una negociación y los elementos de un acuerdo de voluntades. El campo de aplicación es evidentemente el sector salud, es decir, los prestadores de servicios de salud, los prestadores de tecnología de salud y las entidades responsables de pago como tal. En las definiciones, entonces, empezamos por las entidades responsables de pago. Aquí tenemos pues todas las EPS, pero también todas las entidades que no son entidades prestadoras de servicios de salud o promotoras de servicios de salud, sino que también son responsables de pago. Los mecanismos de ajuste de riesgo frente a las desviaciones de nota técnica, aquí están todos los elementos, la definición como tal es todos los elementos y procesos para hacer correcciones de riesgos primarios y riesgos técnicos asociados a una nota técnica. Las modalidades de pago, notas técnicas, ya lo vamos a hablar bastante más adelante, así que no los voy a mencionar acá. Prestación de servicios de salud, al igual que los modelos de contratación prospectivos y retrospectivos. La prestación de los servicios de salud, los prestadores, perdón, de servicios de salud, PSS, los proveedores de tecnología en salud, PTS. Acá los prestadores de servicios de salud son las IPS, clínicas, hospitales, y los proveedores de tecnología, aquí tenemos todas las droguerías, todas las empresas digamos, de materiales de autosíntesis y estas cosas. Acá en prestadores también están incluidos las empresas de ambulancia y de transporte especiales de pacientes. Referencia y contrarreferencia, tenemos pues la referencia es el proceso, todo el proceso administrativo que se necesita para solicitarle desde una institución de salud, solicitar el traslado hacia otra institución de salud, y la contrarreferencia es justamente la respuesta de la IPS aceptante de evidentemente aceptar el paciente. Riesgos primarios y riesgos técnicos los vamos a tocar más adelante, pero lo quiero también mencionar por acá. Al riesgo primario hace referencia a todos los riesgos. Bueno, estos 2 riesgos son los riesgos inherentes del aseguramiento. Los riesgos primarios son riesgos de incidencia y severidad,
está relacionado con los riesgos de incidencia y severidad. Y aquí lo que observamos es, por ejemplo, o cómo se puede medir esto es, no sé, si estuviéramos haciendo un acuerdo de voluntad de un modelo cardiovascular, el riesgo primario estaría asociado a cuántos infartos agudos de miocardio, por ejemplo, espero, y con qué severidades, si son quirúrgicas, si son clínicas, si son atenciones ambulatorias. El riesgo técnico está asociado a la utilización de recursos de salud y a la severidad evitable. Cuando hablamos de riesgos técnicos, hablamos es que para un infarto agudo del miocardio necesitamos 11 días de promedio de estancia, necesitamos una cantidad de medicamentos, una cantidad de cirugías, procedimientos, etcétera. Y el riesgo técnico está asociado a la sobreutilización de esos o subutilización de esos recursos que necesita el paciente. En la sesión 2 de la 441 tenemos la parte de los acuerdos de voluntades. Esta parte es muy importante para esta presentación. Y aquí en la primera sesión nos hablan de los elementos mínimos para una negociación. Hay elementos para las entidades responsables de pago, y también hay elementos para los prestadores de servicios de salud o los prestadores de tecnología en salud. Y hay unos elementos comunes que pueden observar acá. Entonces, por parte de las aseguradoras o de las EPS, el modelo de atención es un elemento mínimo, así como la caracterización de la población o análisis de situación en salud. Esta parte son elementos mínimos de una negociación, y es obligación entregarla, esa parte de la caracterización, a la red prestadora. Por parte de los prestadores de servicios de salud, el modelo de prestación de servicio, la relación de sedes, la capacidad instalada y disponible. En este decreto ya nos mencionan el disponible. Antes solo hablábamos de capacidad instalada, y lo que pasaba en el sector era que se vendía o se sobrevendía los mismos recursos a todas las aseguradoras. Era una práctica mala, pero lo hacían los prestadores, o sea, vender la cama muchas veces, y lo que pasaba era que se colapsaba. Entonces, ahora, como elemento mínimo de la negociación, la red prestadora debe establecer la capacidad instalada y disponible asociada a los servicios que se están vendiendo. La oferta de servicio y tecnología de salud por parte de los operadores logísticos o de los prestadores de tecnología, el modelo de dispensación, entrega y prestación de tecnología, la oferta de tecnología y la capacidad instalada. Como elementos comunes de las partes tenemos los indicadores establecidos, el modelo de auditoría y la identificación de riesgos previsibles propios del acuerdo de voluntad y distintos a los riesgos inherentes del aseguramiento. Aquí, pues el caso, digamos, un ejemplo que les podríamos dar es, no sé, que se suba el dólar a 6.000 pesos, es un riesgo inherente del acuerdo de voluntad, de un acuerdo, por ejemplo, de medicamentos, porque eso va a subir mucho las tarifas de algunas moléculas. No es un riesgo ni primario ni es un riesgo técnico, pero sí es un riesgo inherente a los acuerdos de voluntades. Entonces, este también es un elemento que se debe tener en cuenta. Como, digamos, contenido mínimo de los acuerdos de voluntades, tenemos todos estos. No los voy a leer para no extendernos, pero digamos de lo que más nos interesa hoy en esta presentación, la nota técnica según modalidad de contratación o modalidad de pago. ¿Sí? Es muy importante, es según modalidad de pago. Pero también las tarifas del acuerdo es un elemento importante. Los contenidos, bueno, acá siguen los demás contenidos. Incentivos pactados, así como para mencionar uno importante de todo esto y que sea novedoso. Este tema de incentivos es primera vez en el sector digamos, que se observa en un decreto que se coloquen las normas sobre el poder hacer acuerdos de voluntades basados en valor y que se puedan pactar incentivos tanto económicos como no económicos entre los pagadores y los prestadores de servicios de tecnologías. Bueno, acá tenemos más como tal los elementos mínimos. En las modalidades de pago, que les dije al inicio que lo hablaríamos más adelante, como modalidad de pago se entiende la forma y el compromiso pactado en los acuerdos de voluntades que permite definir su unidad de pago. Aquí el elemento más importante es unidad de pago. Este es el concepto más importante de esta definición, porque finalmente la unidad de pago es la que te determina a ti en qué modalidad tú quedaste, es decir, en qué modalidad quedó el acuerdo de voluntad. Teniendo en cuenta los servicios y tecnologías incluidos, las frecuencias de uso,
En el caso de pago prospectivo, población objeto, los eventos, las condiciones de salud y demás. Las modalidades de pago que se establecen en el decreto son 4, únicamente 4, antes eran 3. Incluyeron el pago global prospectivo como modalidad de pago. Esta es la novedad. Y en ese orden, las modalidades de pago aplicables a los acuerdos de voluntades en Colombia son 4: pago individual por caso, conjunto integral de atención, paquete o canasta. Este existía previamente. Pago global prospectivo, como les indicaba, es la novedad. Pago por capitación y pago por evento. Está en este orden, no arbitrariamente, sino para decirles a ustedes que los tres primeros hacen parte de las modalidades de pago prospectivas, tanto la capitación como el pago individual por caso, conjunto de atención integral, paquete o canasta, y el pago global prospectivo hacen parte de las modalidades que se denominan modalidades de pago prospectivos. Y el pago por evento hace parte de las modalidades de pago retrospectivas. En ese orden de idea, la diferencia radica entre el prospectivo y retrospectivo en la forma en cuando se define cuánto cuesta una atención. En el evento y por ende en los pagos retrospectivos, el costo de la atención se da después de que ocurre el siniestro. Eso significa es que después de que la persona enferma en salud, después de que la persona enferma y es atendida, sabemos cuánto cuesta esa atención. En los pagos prospectivos es justamente lo contrario. Lo que significa es que antes de que ocurra el siniestro, es decir, antes de que la persona enferme, ya el prestador y el asegurador han pactado cuánto cuesta esa atención. Por ejemplo, para colocar un caso, si yo pacto que voy a pagar, no sé, 1.600.000 por día, por el paquete de día estancia en unidad de cuidados intensivos para un paciente adulto, es decir, ya el asegurador y el prestador sabe cuánto cuesta ese siniestro al día. Entonces, la diferencia es justamente esa, de que antes de que ocurra el siniestro, en el prospectivo ya se sabe cuánto cuánto va a costar el siniestro, cuánto se va a facturar y cuánto se va a pagar. En cambio, en el evento no se tiene certeza de nada de esas definiciones. También en la nota, en la sección 2 de los acuerdos de voluntades, aquí me voy a demorar un poco en esta sección 2, mucho más que en las demás, porque este es, digamos, el foco de atención de este espacio. Y es la nota técnica. Escuchamos mucho hablar de nota técnica, tampoco se había observado en normatividad que hablaran del tema. Es la primera vez en la 441 que intentan estandarizar conceptos de este tipo. Entonces, ¿qué se va a entender por nota técnica en los acuerdos de voluntades? Bueno, la nota técnica solamente y es exclusiva de las modalidades de pago prospectivas. Significa que el pago por evento no es obligación hacerle nota técnica. Sin embargo, puede tenerla. Si se quiere realizar, se puede realizar, pero no es obligación. Las notas técnicas sí son obligación para las modalidades de pago prospectivas, es decir, para pago global prospectivo, para las cápitas y para los paquetes o conjunto integral de atención, etc. Y este debe ser un anexo importante e integral de todos los acuerdos de voluntades. Las notas técnicas, la definición es que es una herramienta de transparencia y eficiencia entre las partes que suscriben el acuerdo de voluntad. Refleja de manera detallada los servicios y tecnologías de salud, sus frecuencias de uso estimadas, sus costos individuales y el valor total por grupo de población o riesgo. Además, soporta la tarifa final acordada de manera global o por usuario tiempo. Yo sé que ustedes han escuchado mucho el tema del per cápita, de cuánto vale la cápita de primer nivel, por ejemplo, o cuánto cuesta un modelo de oncología por usuario mes, es decir, cuánto es el per cápita mensual. Bueno, esta tarifa acordada de manera global o por usuario tiempo tiene que estar soportada en la nota técnica. Los contenidos mínimos de la nota técnica también nos los establecen, aunque no sean todos digamos, los elementos que lleva una nota técnica. Estos sí son los contenidos mínimos. Primero, la población objeto y susceptible de acceder a los servicios de salud. Segundo, la frecuencia de uso de servicios y tecnología de salud. Y aquí en el parágrafo nos dicen que tiene que ser en CUPS y en CUMS o en INVIMA para algunas tecnologías que no tienen CUMS, como por ejemplo los insumos. Entonces, es obligación que la nota técnica las frecuencias de uso, estén codificadas en los códigos únicos de procedimiento en salud. Esto lo actualizan cada año. Y también que estén los medicamentos, por ejemplo, en el código único de medicamentos que reporta el INVIMA.
más allá de que posteriormente esto pueda ser agrupado de algunas otras formas. Los costos acordados por cada servicio y tecnología, esto también es muy importante porque lo que se observa muchas veces justamente en la asimetría de la información es que no se establecen los costos para cada servicio, sino que se establece un valor costo medio usuario, un valor costo mediano usuario o mediano evento, sin discriminar cuánto pesa cada uno de los elementos de la nota técnica. Y finalmente, el periodo en el que será monitoreada y evaluada la nota técnica, y en ningún caso va a ser superior al periodo o al plazo del acuerdo de voluntad. Esos son los 4 elementos. Ya dependiendo de la modalidad de contratación, pues uno sugiere algunos otros elementos adicionales, pero estos son los 4 elementos mínimos que debe contener una nota técnica. En esta parte también de la sección 2 nos hablan de incentivos y pagos basados en valor. Es la primera vez que se normatiza esto, que se encuentra en una norma o en un decreto. Esta parte, esto era algo gris en el sector, porque todos hablaban de hacer contratos basados en valor, pero no estaba como un decreto que dijera sí se puede. Ahora, en la 441, esto claramente sí aparece. Y lo que nos dice es que se podrán pactar reconocimientos e incentivos de tipo económico y no económicos por la mejoría, logro y mantenimiento de los resultados de los indicadores pactados. Entonces, va a estar en función del cumplimiento de los indicadores que se pactan en la nota, y los indicadores son de calidad, de gestión y de resultados en salud. Entonces, cuando hablamos de calidad, de experiencia del usuario, cuando hablamos de gestión es el cumplimiento de frecuencias de uso, y cuando hablamos de resultados en salud es pues mejorar los indicadores de salud de la población. Se debe elegir un mecanismo que estimule la prestación y provisión de servicios de tecnología basados en valor, de acuerdo con el objeto del acuerdo de voluntad. En la sección 3, ya pasando a la sección 3, y aquí, de aquí en adelante hasta acabar la 441 iremos un poco más rápido, para abarcar lo que creo que nos interesa en este espacio más, que son el tema de la nota técnica como tal. En la sección 3, que hace referencia al seguimiento a la ejecución de los acuerdos de voluntades, lo primero que hablan son los indicadores, ya lo estaba mencionando, de calidad de la atención, de gestión de resultados en salud. Son los 3 tipos de indicadores y se deben establecer como tal en un acuerdo de voluntad. También nos hablan de la auditoría, de la forma en cómo se hace la auditoría de cuentas médicas, acceso a las historias clínicas. Aquí, en el tema de la historia clínica, lo que nos dice la 441 es que hay un periodo en el cual la aseguradora puede acceder a los datos de la historia clínica como tal, que es obviamente custodia de los prestadores. Nos habla de los monitoreos y de las evaluaciones de la nota técnica. El acuerdo de voluntad debe tener o incluir el monitoreo y la evaluación periódica, población susceptible, frecuencias y valores. En la sección 4 nos habla de las facturas de ventas y glosas, y lo que se observa son soportes de cobro. Aquí en esta parte se deben presentar los soportes definidos por el ministerio sin que haya lugar a exigir soportes adicionales, es decir, esto un poco más de lo que ya existía en la 780. La aceptación de glosa, que puede ser expresa o tácita de acuerdo a los tiempos. Lo que se dice es expresa cuando evidentemente la aseguradora acepta o el prestador acepta, y tácita cuando, pasado el tiempo de decir que se va a glosar algo, no tiene una respuesta, pues entonces tácitamente se acepta la glosa. La aceptación de la factura de venta, también nos hablan en esta parte, la factura de venta como título valor. Aquí en la 441 nos establecen que las facturas, pasado el tiempo de la aceptación, se convierte en un título valor como tal. Y nos hablan del manual único de devoluciones, glosas y respuestas. Siguiendo en la sección 5, reconocimiento y pago, nos hablan también de los detalles de pago posteriores a la radicación de las facturas, en donde se establece que máximo 3 días posteriores al pago, la entidad responsable de pago debe informar a los prestadores el detalle de las facturas a las que aplica. En caso contrario, los prestadores asignarán eso de la forma en como ellos más les convenga, y le informarán máximo a la entidad responsable de pago 15 días hábiles posteriores a los 3 días iniciales. A los pagos previos, es decir, a las cápitas, a lo que se paga antes de que ocurra, máximo 3 días posterior a la recepción de la factura. Es decir, aquí la diferencia es recepción, acá hablan es de pago.
en cuanto a la causación de los pagos a las facturas. Nos hablan también de los recaudos de pagos compartidos, las devoluciones y descuentos, el reintegro de recursos por incumplimiento. También nos hablan de la aplicación de pago por glosas aceptadas, el reconocimiento de intereses moratorios, que hace referencia a cuando existen glosas injustificadas o pagos que no se realizan en los tiempos, se pueden reconocer intereses moratorios a la red prestadora. Reconocimientos económicos ante acciones dilatorias frente al flujo de recursos. En la sección 6, que es la duración, renovación automática y liquidación de los acuerdos de voluntades, inicia el decreto 441, hablándonos de la duración, renovación automática de los acuerdos de voluntades, en donde se deberá actualizar la nota técnica teniendo en cuenta el monitoreo y la evaluación, pero además se debe acordar las fórmulas de actualización de los valores. Lo que se observaba muchas veces era que los contratos se prorrogaban automáticamente y no surtía cambios en las tarifas ni en los pagos por ende. Aquí lo que nos dicen es que es de obligatorio cumplimiento establecer el modelo de actualización, y si no existe modelo de actualización se debe realizar de acuerdo a cómo incrementa la UPC, que está en la parte 2.5352 de la 780. En la liquidación de los acuerdos de voluntades, la falta de acuerdos sobre el plazo de la liquidación, esta se efectuará dentro de los 4 meses siguientes contados a partir de la fecha de terminación del mismo. La sección 7, mecanismos de protección al usuario. Aquí es deber de información, deber de la aseguradora informar al usuario cuál es la red prestadora en su página web, en donde deben contener mínimo el NID de la IPS o la identificación de la red, la sede de los servicios que están incluidos, los indicadores de oportunidad, indicadores de satisfacción, indicadores de resultados y el plazo de prestación. Además, tenemos la actualización de la información de contacto, que es obligación de las EPS, la atención integral, el acceso a la atención integral sin mediación a la autorización, y aquí ya empieza a hablarnos de la eliminación de las autorizaciones para las guías obligatorias, para el cáncer infantil, cáncer adulto y el VIH-Sida. Estas atenciones no deben tener autorizaciones en el país y en el decreto así lo establece. Pero también en la sección 7 de mecanismos de protección al usuario encontramos los procesos de referencia y contrarreferencia, como tal, la adaptabilidad en la prestación del servicio, los cambios de prestador, es decir, qué tenemos que realizar si somos prestadores de pacientes con condiciones crónicas o de alto costo. Hay unos tiempos que establece este decreto de cómo se debe realizar ese cambio de proveedores. La terminación anticipada de los acuerdos de voluntades de estos pacientes en condiciones de crónicos o de alto costo y la continuidad de las atenciones de los mismos. Como disposiciones finales, acá lo que les trae fue un apartado sobre lo que salió justamente la semana pasada, el jueves de la semana pasada, en donde nos decía cuál es la transitoriedad del decreto 441. Lo que nos dicen es que para los pacientes de alto riesgo, de alto costo, la nota técnica debe estar actualizada el 1 de julio, es decir, ya debe estar actualizada todos los acuerdos de voluntades que sean de atención de pacientes de alto costo, deben tener nota técnica ajustada a lo que la 441 nos está diciendo. Los demás indicios pueden iniciar a partir del 1 de enero del 2023. Digamos, esto es como condiciones o disposiciones finales, lo que les traía en este apartado. Y ya avanzando un poco más a lo que realmente queríamos enfocar, que son los métodos de cálculo para estimar una nota técnica en salud, inicia la segunda parte. Y antes de abordar el tema metodológico, me gustaría enfocarnos un poco al tema teórico, digamos, de dónde salen los modelos de contratación o digamos, en qué nos basamos o en qué se está basando las normas también para hablar de esto. La primera persona o digamos de los que llevan la bandera en este tema, Harold Miller, en su artículo de volumen a valor, nos habla de las modalidades de contratación y nos habla también de cómo se comparten los riesgos primarios y técnicos, es decir, los riesgos inherentes al aseguramiento en torno a una atención. También nos habla, este gráfico hace el resumen de todo lo que le estoy diciendo, de cómo se conforma el costo de una atención en salud. Entonces, el costo
de una atención en salud inicia, y si ustedes en sus entidades prestadoras de servicios de salud tienen un contrato en donde les pagan por frecuencias de uso, es decir, por las cantidades de actividades que realicen y por las tarifas, estamos enmarcados en un pago por servicio. Es decir, si el foco del pago o la unidad de pago está basada en las actividades que se realicen significan frecuencias de uso, y en una tarifa como tal de esa actividad estamos enmarcándonos en un modelo de contratación de un pago por servicio. En los pagos por servicio no hay transferencias de riesgos primarios. Y evidentemente el riesgo técnico es asumido también por el pagador. Cuando tenemos contratos en donde lo que estamos contando no son cantidades de servicios, sino número y tipos de servicios dentro de un episodio, es decir, por ejemplo, cuando hacemos un contrato por un pago de día estancia, aquí el número y tipo de servicio dentro de un episodio es evidentemente el día. Es decir, el día de estancia incluye al interior muchos otros servicios. O por ejemplo, cuando se pacta un pago por, no sé, un infarto agudo de miocardio o por una hernia en sus distintas modalidades de severidad. Al interior de esas actividades o de esos eventos en salud, hay una cantidad de servicios como tal que se necesitan para cubrir o para satisfacer esa demanda que se requiere. Acá pasamos a pagos por episodios de atención. En este pago por episodio de atención, lo que se hace es que se comparte riesgos técnicos, pero aún no se comparte riesgos primarios, ni de incidencia ni de severidad, pero sí se comparte riesgos técnicos. Cuando ya hablamos de que lo que nos importa es el número de episodios de atención por condición, estamos pasando a una modalidad de pago por atención integral o cápita ajustada por condición médica. En Colombia eso es PGP. PGP que podría ser de un grupo de riesgo o podría ser PGP de episodios. Entonces, acá ya no nos importa este número y tipo, sino la totalidad de las condiciones, ¿sí? Entonces, si hacemos no sé, si tenemos un contrato de un PGP de cáncer o tenemos un PGP cardiovascular o tenemos un PGP hospitalario, ya lo que nos hacemos o lo que revisamos es el número total de las atenciones, y aquí sí empieza a haber transferencias completas de riesgos técnicos y parciales de riesgos primarios. Cuando ya la unidad de pago es la persona como tal, pasamos a la capitación tradicional y es un per cápita en donde se incluye todas las atenciones de los afiliados sin importar los riesgos inherentes. Entonces aquí se transfiere todos los riesgos. En cuanto al tema de transferencias de riesgo, acá les hice como un resumen de cómo es esto. Los dos extremos son la cápita y el pago por servicio, son los dos extremos. En la cápita tenemos que los riesgos primarios de incidencia se comparten parcial o completamente, y los riesgos técnicos se comparten o se entregan desde el asegurador al prestador completos. En el pago por servicio pasa todo lo contrario, no se comparten ninguno de los riesgos, ni primarios ni técnicos. Al interior de estos dos extremos existen estas modalidades que hemos hablado hoy: los pagos globales prospectivos y los paquetes de pacientes crónicos, paquetes de estancias, paquetes quirúrgicos, que se enmarcan según a 441 en la modalidad de pago de conjunto integral de atención. Entonces, acá en estas, por ejemplo, en el PGP se comparten parcialmente los riesgos primarios de incidencia y de severidad, y se comparten de forma completa o parcial los riesgos técnicos. Los PGPs se dividen en tres tipos: los pagos globales prospectivos por caso o episodios, los pagos globales prospectivos por grupo de riesgo y los pagos globales prospectivos por especialidad. La diferencia radica en la forma y las inclusiones que pueda tener cada uno. En el pago global prospectivo por especialidad, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un PGP oftalmológico, lo que estaría incluido aquí serían todas las tecnologías asociadas a la especialidad oftalmológica, es decir, todo lo que un oftalmólogo puede hacer y lo que se deriva de su atención. Si estamos hablando de un pago global prospectivo de pacientes oncológicos, lo que eso se enmarca en un pago global prospectivo por grupo de riesgo, es decir, no solo lo que hace el oncólogo estaría incluido realmente todo lo que necesita el paciente en su integralidad, el paciente con una patología oncológica. Y el pago global prospectivo por caso o episodio es lo mismo que el de grupo de riesgo, pero para patologías que tienen un inicio y un final, es decir, para episodios, que es justamente la definición.
tiene un inicio y un final y se incluye todos los servicios que estarían necesitándose para esa atención de ese episodio. Por ejemplo, un pago prospectivo para el tema gastrointestinal, entonces esto es un pago por caso o episodio en donde se incluye todo lo que necesita un paciente con una patología gastrointestinal que tiene un inicio y un final, por ejemplo, una hernia o una apendicitis o una cosa de estas. Entonces, esta es la forma en cómo se comparten o se diluyen los costos, los riesgos primarios y los riesgos técnicos. Y ya, ahora sí, hablando de los métodos, nosotros le traemos acá, digamos, una segmentación de la demanda en salud. Muy importante cuando hablamos de nota técnica, hablar de demanda en salud, porque esa es, digamos, el método del cálculo de la demanda es lo que termina definiendo la nota técnica. La nota técnica es un resumen de la demanda en salud que va a requerir una población como tal que se va a pactar en un acuerdo. Y nosotros dividimos la demanda en 4 partes. Creemos que, o somos, creemos que de esta forma puede ser bien resumida. La primera, una demanda de salud por promoción y mantenimiento. La demanda de servicios de baja complejidad y altos volúmenes. Las demandas de los pacientes en condiciones de riesgo o con enfermedades crónicas, y la demanda de incidencias de episodios de segundo, tercer, cuarto nivel de complejidad. Cada una de estas demandas tienen formas distintas de hacer las notas técnicas y métodos también, evidentemente, diferentes. Habrán unas que son más complejas, habrán otras que son mucho más fáciles, pero digamos que podemos enmarcar de la 1 a la 3 en las demandas de primer nivel. Y aquí les vamos a, pues ya entrando en materia, a listar cuáles son los elementos mínimos para calcular esa demanda de primer nivel y posteriormente generar una nota técnica. Lo primero, pues, para la demanda de primer nivel, recordemos, demanda es de promoción y mantenimiento, demanda de servicios de baja complejidad, altos volúmenes, o la demanda de pacientes con condiciones de riesgo. Lo primero es el listado de los afiliados asociados a las distintas clasificaciones de estimación de demanda. Si estamos hablando, por ejemplo, de la 3280 o de las actividades de promoción y mantenimiento, necesitamos listar todos los afiliados en los distintos ciclos de vida. La 3280 hace, digamos, distribuye la demanda por ciclos de vida, donde tenemos primera infancia, adultez, etcétera. Y justamente hay que listar a los pacientes que hacen parte de esos ciclos. Los pacientes de riesgo, por ejemplo, establecerle qué riesgo tienen, cuáles son sus patologías, al igual que los pacientes crónicos. Luego se genera una gran base de datos por afiliados con las demandas de planes de consumo, se consolidan los servicios esperados a partir de los planes de consumo individuales y se liquidan los servicios esperados a las tarifas de la nota técnica para las GPS, ¿sí? Es decir, lo que se acuerden en tarifas como tal. Que podría ser también costos reales más un porcentaje de utilidad. Esto también se puede pactar y también es posible. Ya aquí colocándoles ya ejemplo de cómo se ve esto en la realidad. Para el primer nivel, por ejemplo, para 3280, por ejemplo, en las RIAs de infancia, o sea, es decir, en el grupo de infancia, estas son las frecuencias de las actividades según la edad: 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, y hay unas actividades que son específicas para las mujeres, que son estas dos que están acá. Entonces, les decía que hay unas que son muy fáciles de hacer, hay otras que son más complejas. Esta es de las fáciles. ¿Por qué es de las fáciles? Porque ya la frecuencia de uso no tenemos que estimarla. La frecuencia de uso ya nos la da la norma, es decir, por normatividad hay que hacer estas actividades a todas las personas que estén en estos ciclos. Lo que hay que hacer es listar a todos los pacientes que en el acuerdo de voluntad va a estar bajo ese acuerdo y decir, listo, si tengo 10 pacientes de 6 años, pues entonces de esos 10 pacientes de 6 años tendría que hacer 10 atenciones de esta actividad como tal, también 10 de esta, 20 de la profilaxis y remoción de placa bacteriana. A cada uno de los pacientes hay que hacerle 2, 1, 1, etcétera. Es decir, esta es ya la frecuencia de uso, está definida por norma. Si esto es como esto, digamos, la frecuencia de uso. Acá les muestro cómo se ve eso en la práctica, es decir, ya internamente haciendo todos los cálculos, esto es lo que termina definiéndose, las atenciones que están, si está contratada en el acuerdo de voluntad, el total de actividades que se espera del contrato y el número de actividades mensuales también que se espera
para la población que se ha incluido. Aquí les sigo mostrando ejemplos de infancia. Estas son, digamos, información adicional de la nota técnica, quién va a ser quién puede hacer la actividad, de qué forma se puede realizar esa actividad, si se puede hacer domiciliaria, si se puede hacer también por telemedicina, etcétera. Un valor unitario de la actividad, es decir, ya este hace parte de la negociación y esto es un elemento mínimo. Recuerden cuando hablábamos, decían tarifas como elemento mínimo de la nota técnica, tarifa del servicio. Acá pues esto es una estructura de costos, esto es costos más un margen de intermediación o de utilidad y el valor total asociado a estas actividades. De esta forma se observa o se mira una nota técnica de primer nivel. Como les decía, estas frecuencias de uso ya vienen definidas. Hay algunas frecuencias que dicen por demanda, como por ejemplo esta aplicación de sellantes, y aquí lo que se debe hacer es hacer una revisión de las fuentes nacionales, como por ejemplo la encuesta nacional de salud o la encuesta de demografía y salud, y establecer algunos parámetros que ya están calculados, es decir, no nos toca calcularlos. Habrán algunos que no están en estas encuestas y sí toca solicitar a las aseguradoras los parámetros que tienen de utilización de esos recursos. Pero en general, la gran mayoría, más del 90% de las actividades de las rutas están definidos previamente la frecuencia que hay que hacerle a cada uno de los pacientes. En el primer nivel también enmarcamos medicamentos. Este es un tema muy importante y aquí, digamos, el método del cálculo de la demanda y evidentemente el resultado de la nota técnica va a estar en función de los, digamos, de los distintos códigos que se quieran incluir. Primero lo que se hace es establecer el listado de medicamentos que se va a modelar. Posteriormente lo que se hace es hacer un análisis histórico de las frecuencias de entrega de todos los medicamentos que se han entregado en codificación. La idea aquí y la sugerencia es que se haga en códigos CUMS, aunque posteriormente eso se agrupe en ponderadores, digamos, mucho más gruesos, no por CUMS, sino, no sé, por expediente o por grupos de medicamentos, de la forma en cómo finalmente se agrupen. Lo ideal es que el inicio de la nota técnica y el inicio del cálculo se haga en la codificación más detallada, es decir, en el CUMS. Hay que hacerle, digamos, posterior a esa definición de cómo vas a representar cada uno de los elementos del consumo de medicamentos, se deben calcular frecuencias de uso. Entonces, en este caso, por ejemplo, que les traigo, tenemos la frecuencia promedio de un caso en particular, de alguna nota técnica en particular, en donde lo que se hizo fue revisar 3 años del consumo de medicamentos y establecerle una frecuencia que represente la realidad de esa dispensación, asociada también a unas desviaciones estándar y a una variación o un porcentaje de variabilidad asociada a cada uno de los medicamentos. Posteriormente se hace el cálculo de cuáles son las cantidades de cada uno de las tecnologías que se van a pactar, y aquí ya empezamos a ver unos elementos de nota técnica importante que son unas bandas de riesgo. Esto lo que nos permite es pactar con transparencia entre el asegurador y el prestador cuáles son las cantidades que se van digamos, a compartir en términos de riesgos como tal. Evidentemente, cuando hablamos de medicamentos, hablamos de acuerdos de voluntades entre aseguradoras y operadores logísticos, es decir, que entregan el medicamento, que no tienen gestión del medicamento, es decir, no tienen forma de gestionar, que no se ordene de forma sobreordenada, es decir, que no se sobrepase la frecuencia, porque él lo único que hace es entregar el medicamento como tal. Es decir, el operador logístico lo que nos aporta es evidentemente toda la experiencia en la logística y en la forma en cómo se puedan entregar medicamentos de forma oportuna y de calidad, pero no tiene formas de hacer gestión sobre la frecuencia. Entonces, es importante definir bandas de riesgo justamente por ese concepto. Y las bandas de riesgo lo que te permite, acompañada evidentemente del porcentaje de variabilidad, lo que te permite a ti es identificar qué moléculas tienen mucho riesgo y cuáles no tienen mucho riesgo. Hay moléculas que no tienen alto riesgo porque se consumen de forma constante, es decir, puede que sea un volumen muy alto, por ejemplo, acetaminofén tableta de 500 miligramos. Evidentemente se consumen muchas y eso permite
como se consumen mucho y es de mucha frecuencia y tiene una variabilidad baja, es decir, mensualmente estamos observando que siempre es el mismo nivel de consumo, estas moléculas se le llaman moléculas de bajo riesgo como tal, porque además son de bajo costo. Entonces, lo que se hacía o lo que se puede hacer con esas moléculas es modelarla o contratarlas bajo esquemas de cápitas como tal. Moléculas de alto riesgo, hablamos de moléculas de alto riesgo cuando el porcentaje de variabilidad, es decir, la variabilidad del consumo mensual es muy alto y además tienen unos altos precios. Esto genera mucho riesgo financiero para el prestador, que lo ideal es no aceptar todo ese riesgo, sino compartirlo con el operador. Posteriormente, a esto se le colocan unos precios y nos va generando la multiplicación siempre de la frecuencia de uso por los precios, te va generando el valor per cápita o cápita de cada una de las moléculas. La sumatoria del total nos va a dar lo que es el per cápita asociada a un acuerdo de voluntad de medicamentos. La nota técnica también, todavía hablando de primer nivel, asociada, por ejemplo, a pacientes crónicos. De los pacientes, acá lo que nosotros hicimos fue identificar el tipo de riesgo de todos los pacientes cardiovasculares. Se hace una estimación de la incidencia y de los pacientes que se esperan en cada uno de estos riesgos y hay un costo medio anual de los pacientes. Esto lo que nos permite es estandarizar el costo, es decir, hay pacientes que costarán evidentemente más en su atención ambulatoria de su riesgo que otros, pero estandarizamos un costo medio que digamos tiene por detrás todo un tema de frecuencias de consumo y todo un tema eh, de guías de práctica clínica como tal. Entonces, de esta forma, tenemos esta también es de las fáciles, por llamarlas de alguna forma. Aquí lo importante es el método del cálculo de los pacientes, es decir, no solo los pacientes que tengo contratados, sino también los pacientes que yo espero ingresen por prevalencia, por incidencias, para poder hacer una valoración completa de todos los riesgos. Se establecen, como les decíamos, costos medios anuales y esto dividiéndolo entre 12 podemos tener una buena aproximación de los costos medios mensuales para establecer un valor mensual de estos pacientes de un acuerdo de voluntad, por ejemplo, de pacientes crónicos cardiovasculares. La multiplicación, como les decía, de las frecuencias de uso por las tarifas nos da un valor per cápita. Ya para pasar, digamos, a la demanda que sí genera un método un poco más avanzado y requiere algunos elementos tecnológicos además para la realización, que es la demanda de segundo, tercer y cuarto nivel de complejidad. Tenemos que los elementos mínimos son la base de datos de los afiliados. Es muy importante tener la base. Estas bases siempre son construidas y controladas por las GPS. La base de datos de los afiliados es bastante importante para hacer las valoraciones de riesgos. Como fuente también los RIPs o las bases de datos detalladas de ventas. Hay distintas formas de llamarle esto a nivel de prestación, pero aquí lo que hacemos referencia es justamente no a los RIPs como tal, sino a la información de los sistemas, de los software de venta de las instituciones prestadoras. O de dispensación de medicamentos, por ejemplo, si fuera el caso de un operador logístico. Y la base de datos de riesgo, esto es bien interesante que tenerla, y si se tienen series de tiempo de estas bases de datos de riesgo con mucho mayor, porque nos permiten hacer modelos mucho más precisos. Aunque este tema es bien complejo en el sector, por el tema de la data como tal, este elemento también es importante si se puede acceder. Lo que nosotros proponemos o lo que nosotros sugerimos para una construcción ideal es tener un periodo de observación de todos estos elementos de 3 años mínimo, en este momento pues, de 2019 a 2021, aunque ya vamos en junio de 2022, se podría ir corriendo medio año para tener, digamos, varios meses de observación de los distintos riesgos. Lo que sugerimos es que las bases de atenciones tengan fechas de prestación, fechas de erradicación, los costos asociados a la atención, las patologías de los usuarios, los grupos de servicio, entre otras variables de los pacientes. Las poblaciones, pues, obviamente, son las que las GPS quieran enmarcar en el acuerdo de voluntad. Los tipos de estudio pueden ser inferencial o descriptivo.
todos están basados en un análisis retrospectivo. Este es como el método habitual de construcción de nota técnica como tal. Nuevamente, pueden ser inferenciales o descriptivos. Va a ser inferencial dependiendo mucho de las fuentes de información y de qué tan completa tenemos las fuentes de información, sobre todo en las GPS. Y generalmente se utiliza el método descriptivo, el método habitual de construcción. Todas evidentemente están basadas en un análisis retrospectivo, es decir, información histórica hacia atrás, y todas intentan representar la realidad futura de las frecuencias y costos. La nota técnica tiene dos elementos que son frecuencias y costos. La multiplicación de las dos terminando el valor de la unidad, ya sea usuario mes o sea per cápita. La multiplicación de estos dos elementos de la nota nos termina representando el valor como tal del riesgo, la valoración del riesgo. Entonces, el método tradicional, ya aquí vamos a abordar los dos métodos, el inferencial y el descriptivo, y les traemos también ejemplos. En el método tradicional se identifican eventos en salud como tal, por severidad, en las bases de las atenciones históricas. Entonces, lo que tenemos son atenciones históricas, sea de patologías, o sea, de la forma en cómo se quiera agrupar los contratos, y se identifican los eventos. Los eventos es, si son, esto está enfocado obviamente a los episodios en salud, es decir, a lo que tiene un inicio y un final. Y el evento es justamente cuando inicia y cuando finaliza un paciente en una atención. Eso es un evento en salud. Se calculan las frecuencias de ocurrencia de cada evento y se calculan costos medios o costos medianos de los eventos en salud. Entonces, acá cuando hablamos de cálculo de frecuencias de ocurrencia para cada evento en salud, va a estar muy enmarcado o va a depender mucho de cómo definimos el evento en salud. Y aquí en esta parte me voy a saltar, bueno, antes de llegar a eso, voy a hablar también del inferencial. El inferencial es que calcula probabilidades de ocurrencias asociados a las características. Es decir, se hace también lo mismo en términos de datos, se identifican eventos en salud por severidad, ¿cierto? En las bases históricas, pero se identifican las variables de ocurrencia en eventos. Es decir, si hay una correlación entre la zona geográfica, entre la edad, entre la clasificación de riesgo y su severidad, sobre la presencia o sobre la ocurrencia de un evento. Eso lo que nos permite es, de forma inferencial, calcular las probabilidades de ocurrencia de cada evento asociada a las características de los clústeres. Para hacer esto se necesita mucha información y de muy buena calidad. Evidentemente, es un reto importante, pero digamos, de la forma, esta se llama tradicional porque es la forma que más se utiliza, evidentemente por las limitantes de datos en cuanto a las distintas variables que se podrían utilizar para hacer un cálculo de una demanda de forma probabilística o de forma inferencial mediante métodos de regresión, pero esta evidentemente va a generarnos mucho más robustez. Entonces, es mucho más costoso hacerlo. En términos de costo me refiero a temas de acceder a la data, de tener datas como tal, paneles de datos por paciente, etcétera, pero obviamente va a dar resultados mucho más robustos. Entonces, quitando ese costo, lo que más se utiliza es este método tradicional. Y finalmente las dos lo que buscan, como les decía, es representar la realidad futura de frecuencias y de costos. Acá les traigo, por ejemplo, un ejercicio que en alguna aseguradora realizamos sobre intentar hacer bajo el método inferencial, hacer cálculos de demanda, y tengo mis pacientes de riesgo y los tengo históricamente segmentados, es decir, tengo una serie de mis cohortes, les tengo una severidad y además tengo variables como por ejemplo la edad. Entonces aquí lo que se hizo fue calcular la probabilidad asociada de cada una de estas variables a la existencia de una crisis hipertensiva como tal. Entonces aquí la definición del evento fueron las patologías. Crisis hipertensiva era una patología, entonces aquí se calcularon las probabilidades. Lo que se encontró fue que entre más severo es su problema de salud, más probabilidades había asociadas a la existencia de una crisis hipertensiva al año. Y pues ya finalmente, siendo las 12, para no abusar de su tiempo, acá les traigo dos ejemplos de cómo se ve un PGP, un pago global prospectivo, de distintas formas de agrupar el evento en salud.
Este, por ejemplo, agrupa los eventos por servicio, ¿sí? Y este, la diferencia es que agrupa el evento por el evento en salud, es decir, el diagnóstico. Las dos formas son correctas de hacerla, las dos formas generan mucha información. La idea de ambas es calcular una frecuencia, FU, frecuencia de uso, que represente la realidad de la demanda esperada de la población que se está asegurando, que nos permita calcular unos eventos años y unos eventos meses. Y si estamos hablando de PGP, que es este ejemplo que les traemos, unos costos medios propuestos. Estos costos medios lo que nos permiten es transferir, que es la idea del PGP, transferir el riesgo técnico del asegurador al prestador, que el prestador es el que justamente puede controlar ese riesgo técnico, y lo que nos permite es decir cuál es el costo que yo voy a pagar o que la aseguradora va a pagar por cada una de las unidades de eventos. Entonces, aquí la unidad de evento es, como les decíamos, como les digo, el servicio. Entonces, por ejemplo, hospitalización médica, por ejemplo, aquí tenemos cirugía ambulatoria, es un evento, consultas médicas especializadas es otro agrupador del evento, cuidado crítico es otro agrupador, cuidado crítico de COVID es otro agrupador, hospitalización médica es otro agrupador que está compuesto por servicio. Entonces, aquí les desplegué la hospitalización y frecuencia de uso al año es la sumatoria de todas estas unidades discriminadas. Cada unidad tiene unos costos medios, ¿cierto? Los costos medios lo que nos representan es que al interior de eso, aunque yo a esta atención le llamé así, no sé, internación de complejidad alta, al interior aquí hay consultas, hay medicamentos, materiales, laboratorios, etcétera, imágenes, todo lo que necesite un paciente que se enmarca en esta unidad. Y la sumatoria de esto me permite generar costos medios de los agrupadores. Esta es una forma de hacerla, es correcta y genera bastante claridad y eficiencia en los acuerdos. Otra forma de hacerla que también es muy interesante es la que se asocia a los diagnósticos. Es decir, ya mi evento no está marcado en hospitalización, es decir, en contabilizar cuántos pacientes tengo hospitalizados, sino está enfocada en decir cuántos eventos en salud definido por un agrupador de diagnóstico espero como tal. Entonces, infarto agudo de miocardios o ACV isquémico, son los dos ejemplos que les traigo de dos condiciones distintas, cardiovascular y neuroquirúrgico. Y acá tenemos también la definición del tipo de episodio. ¿Sí? Entonces, esto me permite a mí calcular también la frecuencia de casos asociados al agrupador, en este caso el agrupador es de diagnósticos, y los costos medios eventos también. Entonces, como pueden observar, dos formas distintas, una que se enmarca en servicios, que todo lo enmarca en servicios, pero ambas tienen los dos elementos. Frecuencias de uso, es decir, lo que me permite calcular eventos, años, y costos medios eventos que me permite pactar un valor. Entonces, ya todo lo que esté al interior de esa atención está a cargo del prestador, y el prestador puede hacer mucha eficiencia para obviamente cumplir con estos estándares. Estos dos métodos son pues, los que más se utilizan. El que más se utiliza es este de agrupador por servicio, pero este método también nos genera en el sector mucha información valiosa. En ambos hay que, evidentemente, cumplir con todos los criterios que estuvimos conversando al inicio, que son la población, las frecuencias de uso, los costos medios y el valor total del contrato. Adicional, es muy importante en las notas técnicas establecer riesgos primarios asociados a la población que estaría en cobertura. Gracias a todos por conectarse. Esperamos nosotros haberles aportado académicamente en su quehacer diario. Cuentan con Alza y con Dategia para las dudas que necesiten o que tengan en sus instituciones, en sus quehaceres diarios. Y bueno, muchas gracias por sacar esta hora de su tiempo y escucharnos en esta explicación.